Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La actividad del profeta Nahum parece corresponder al periodo entre el 663 y el 612 a.C. y es probable que este libro fuera compuesto poco antes del año 612 a.C., año en que los aliados medo-caldeos atacaron y destruyeron la ciudad de Nínive, la cual era capital del imperio asirio. La ciudad de Nínive del profeta Nahum es más de un siglo después de la ciudad de Nínive del profeta Jonás. Según Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 25, Jonás vivió en tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, entre el año 783 y el año 743 a.C., es decir, que tienen un siglo de diferencia. Nahum se encuentra en la última sección del Antiguo Testamento llamada los profetas menores, que son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. El versículo 7 pertenece a la primera sección del libro que muchos lo han titulado como la ira vengadora de Dios. Si leemos los versículos previos, como por ejemplo el versículo 6 que precede al versículo 7, nos daremos cuenta que aquí se está hablando de la ira de Jehová contra la ciudad de Nínive por su pecado contra Jehová. Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas o se derriten las peñas. Y aquí viene el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice la primera sección, Jehová es bueno. Dios es bueno y lo podemos ver en la maravillosa creación que él ha hecho. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros podemos ver la bondad de Dios cuando disfrutamos de una comida, cuando disfrutamos del matrimonio, cuando disfrutamos el amor de una madre, cuando disfrutamos el aprecio de un amigo, de un buen vecino. Nosotros podemos ver la bondad de Dios en toda la creación, cómo la creación trabaja para nosotros. Es decir, que Dios ha sido bueno tanto con los que son injustos con él. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para su creación y para ti y para mí. No importando que nosotros le rechacemos, Él muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo vino y pagó por nosotros. De hecho, Juan 3:16 eso es lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es bueno y bondadoso y nos da la oportunidad de poder conocerle, de poder tener salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Pero el versículo sigue con la siguiente frase, fortaleza en el día de la angustia. Nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo y no en las cosas de este mundo perecedero. Dinero, fama, influencia, amigos de poder, posesiones, prestigio, cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra confianza no debe de estar en nada de las cosas de este mundo, de las cosas materiales que un día perecerán. Debe de estar en Jesucristo. Y aquí dice Nahum, fortaleza en el día de la angustia. El Salmo 46 habla de eso también, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y el último versículo dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto me recuerda a la historia de Martín Lutero cuando ya era inminente que lo iban a condenar a la muerte por sus cuestionamientos contra las indulgencias que estaban vendiendo. Tú podías comprar el perdón de tus pecados a través de un pago de un documento llamado indulgencia en el tiempo de la reforma de Martín Lutero. Y ante la inminente sentencia de muerte que iba a hacer la Iglesia Católica contra Martín Lutero, el príncipe de Sajonia lo esconde en su castillo y allí lo refugia por un tiempo, pero aún allí Martín Lutero escribe el himno Castillo Fuerte, entendiendo de que su refugio no estaba en ese castillo físico, sino en Jesucristo. Y esto es lo que Nahum está diciendo aquí.
fortaleza en el día de la angustia, en ese día difícil, en ese día donde quizás te encuentras en peligro. Dios es nuestro refugio. No te ampares en cosas de este mundo, ampárate en Jesucristo, que esa es la mejor fortaleza y el mejor castillo en el cual tú te puedes refugiar. Pero dice finalmente, y conoce a los que en él confían. Esto puede ser una palabra de aliento para los que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pero es una palabra de advertencia a los incrédulos, a los que dicen creer, pero que con sus hechos deshonran a Cristo y a su palabra. Oseas capítulo 4 versículo 6 habla sobre esto, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento, cuando dice Jehová conoce a los que confían, y este conocimiento que habla Oseas es el conocimiento de una relación personal con Jesucristo. Oseas en el capítulo 6 versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, atención, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí no está hablando de una ignorancia meramente académica, aquí se está hablando de una relación personal con el Señor Jesús. A eso es que nos llama ese conocimiento. Jehová conoce a aquellos con los cuales Él tiene una relación personal. Y esa pregunta debemos de hacérnosla siempre: ¿me conoce el Señor Jesús? ¿Conozco yo al Señor Jesús? El Señor Jesús se ha dado a conocer por medio de su palabra, y por medio de su palabra ha dicho lo que demanda y lo que quiere de cada uno de nosotros, que decimos ser sus hijos. Y eso es lo que 1 Juan capítulo 2 versículo 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, dice Juan. Es decir, que lo que Nahum nos está diciendo aquí es que Jehová es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en él confían. ¿Conoce tú al Señor? ¿El Señor te conoce a ti? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Que esta palabra sea una realidad en tu vida y que tú hayas conocido al Señor, que tú hayas experimentado la salvación. Te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.